Pretérito de Oro con Andrea Miramón. Bienvenidos a todos y a todas un día más a Pretérito de Oro, el podcast en el que analizamos a todos los autores y obras del siglo de oro. Antes de nada, os voy a presentar a las personas que nos acompañarán hoy. Nos encontramos en el estudio, como de costumbre, con Adriana Onofrey, historiadora del arte barroco. Adriana, muy buenos días. ¿Qué tal estás hoy? Buenos días. Pues para ser honesta, estoy un poco dormida a estas horas de la mañana, aunque siempre es un placer estar aquí. Nada nuevo entonces, ¿no? Bueno, continuamos con las presentaciones. También tenemos con nosotros a Ana Alonso, doctorada en literatura española del siglo XVII, que como cada día nos guiará en nuestro viaje en el tiempo. Ana, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros otro día más. Esa es la actitud. Y por último, pero no menos importante, tenemos una invitada especial, María Los Arcos. Ella es especialista en el autor del que hablaremos hoy. María, buenos días. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar con vosotras. El placer es nuestro. Dinos, María, ¿cuál es el autor del que vamos a hablar hoy? Antes de comenzar, os voy a poner a prueba, a ver si sabéis de quién es esta frase. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a que los antiguos pusieron nombre de dorados. ¿Sabéis a quién pertenece? Pues está claro que está hablando sobre el siglo de oro, pero no sabría decir de quién se trata. Yo supongo que pertenece al autor del que vamos a hablar hoy, ¿no? Exactamente, es del Manco de Lepanto, el gran Miguel de Cervantes. Pues tenía muchas ganas de hablar de este autor, me encanta. ¿Cómo no te va a gustar? Es uno de los escritores más destacados de la literatura española y mundial. Por no hablar de su obra más famosa, El Quijote. Además de muchas otras obras suyas. Bueno, ¿qué os parece si empezamos ya? Perfecto, pero antes quiero recordar a los oyentes que la entrevista de hoy será algo especial. Vamos a entrevistar a Esther de Vangelis, más tarde las presentaré. Pero antes queremos que seáis vosotros quienes hagáis las preguntas. Podéis escribirnos vuestras dudas acerca de Cervantes por nuestras redes sociales, @pretérito de oro, o al teléfono 656 565666. ¡Genial, empecemos! Primero, para comprenderlo un poco mejor, vamos a entender y situarnos en la época en la que vivió. Adriana, tú nos podrás explicar bien que te especializaste en la época en la que vivió. Claro que sí. Pues veréis, este periodo, que se sitúa más o menos en el siglo XVII, fue un periodo de decadencia en España en todos los aspectos. Esto fue principalmente por la crisis económica. Vale, pero ¿y esto en qué afecta a la literatura? ¿Qué tiene que ver? Esto te lo podrá explicar mejor Ana, que ya sabe mejor sobre eso. Bueno, la cosa es que la situación de un Estado siempre afecta a la forma de redactar de los escritores. Y en este caso, el pesimismo de esa época pues hizo que la población se desahogara con la religión. Y entonces se convirtió en una sociedad teocentrista y los escritores pues empezaron a escribir sobre temas religiosos y así. También se comenzaron a usar muchos adornos a la hora de redactar para expresar mejor los sentimientos. Y también comenzaron a escribir sobre otros mundos y tiempos, aunque cambiando la realidad para escaparse de la que se estaba viviendo en España. Aunque no todo fue malo para la literatura durante el barroco. Como ya hemos mencionado antes, durante el barroco tuvo lugar el siglo de oro, donde surgieron grandes escritores como Góngora, Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo y Cervantes mismo. Muchas gracias. Ahora creo que ya puedo entrar en contexto. Y espero que los que nos escuchen también. Ahora que ya estamos más preparados, vamos a hablar más detalladamente de Cervantes. Vamos a empezar desde el inicio, su niñez. Tengo entendido que fue algo complicada. Sí, porque provenía de una familia numerosa de 7 hijos y era una familia burguesa bastante pobre. Cervantes estudió en un colegio católico de Alcalá de Henares, que es donde nació, pero desde pequeño junto a su familia iba de ciudad en ciudad por el trabajo de su padre. Estuvieron en Valladolid, Sevilla y creo que finalmente en 1557, cuando Cervantes tenía unos 10 años, se establecieron en Madrid. Y allí es donde estudió, ¿no? Pues, de hecho, Cervantes no tuvo estudios universitarios. ¿En serio? ¿Y por qué? Tuvo que huir al exilio por estar involucrado en una reyerta. Según tengo entendido, Cervantes estuvo en la guerra, ¿no es cierto? Sí, estuvo preparándose un tiempo en Italia y ahí participó en alguna batalla como la de Lepanto. Y ahí fue donde apuntaron una mano, por eso se le llama el Manco de Lepanto, ¿no es verdad? Le dispararon 2 balas, en el pecho y una en la mano izquierda, pero no, al contrario de lo que se cree, no le amputaron la mano, se le quedó inmovilizada para siempre y se quedó con ese nombre. Pues creo que nos acaba de sorprender a todos, siempre pensé que no tenía mano. Bueno, y entonces regresó a España. Pues no, lo intentó, pero lo capturaron y lo llevaron a Argel, donde pasó 5 años preso hasta que pagaron el rescate y solo entonces regresó a España. Madre mía, sí que tuvo una vida ajetreada.
Era un joven aventurero. ¿Y qué pasó después? Pues entonces fue cuando comenzó a escribir La Galatea, que es una de sus primeras grandes obras. También escribió El Trato de Argel, que está basada en esos años que pasó preso, y bueno, también muchas otras obras. Y también estuvo en la cárcel, ¿no es cierto? Sí, le encarcelaron en 1597 por unos problemas económicos. Es verdad, pero no fue un mal momento para él, porque fue allí donde empezó a escribir su gran obra. Don Quijote de la Mancha. Exacto. ¿Y qué hay de su vida personal, María? Cervantes conoció a su mujer en 1584. Ella en ese momento tenía unos 18 años y tuvieron una hija. Sí, se llamaba Isabel de Saavedra, pero la tuvo con su amante, con Ana de Villafrancas, y fue pocos meses antes de casarse. Vaya, eso sí que no lo sabía. Quería preguntaros algo sobre Cervantes. ¿Vosotras creéis que si hubiera sido inglés hubiera llegado más alto? Más incluso que Shakespeare. Pues yo creo que sí. Tan solo la manera de escribir de Shakespeare se puede comparar con la de Cervantes. Son los dos autores más destacados de la literatura universal, pero está claro que Shakespeare es muchas veces más reconocido que Cervantes. Shakespeare era un inglés rico, mientras que Cervantes era un español pobre. Y sí que es cierto lo que dice Ana, pero de todas formas, tiene mucho mérito haber llegado tan alto como lo ha hecho Shakespeare. Yo, la verdad, creo que eso no influye para nada. Ambos tenían talento y han llegado muy lejos, por ello tanto Cervantes como Shakespeare. Bueno, nunca lo llegaremos a saber. ¿Y habéis oído hablar de la obra de teatro de Shakespeare, Historia de Cardenio? ¡Claro! Yo no. Yo tampoco. Era una obra de Shakespeare en la que aparecían Don Quijote y Sancho. O sea que Shakespeare debió leer El Quijote. ¿Y cómo es que esa obra no es más conocida? Porque desapareció misteriosamente. Bueno, ahora vamos a hablar de esa obra por la que todos conocemos a Miguel de Cervantes, la obra que marcó un antes y un después en la literatura española e incluso mundial, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Antes de nada, vamos a recordar de qué va la obra, porque sabemos que todos la habéis leído, pero para refrescar un poco la memoria. Bueno, pues la historia trata de Alonso Quijano, que es Don Quijote, que empieza a enloquecer y en su mente es donde sucede toda la historia del Quijote y todas esas aventuras en las que conoce a Sancho y a Dulcinea. Vale, y ahora quiero preguntaros algo. ¿Por qué esa obra es tan importante? ¿Por qué esta y no otra? Pues te podría dar muchas razones. El Quijote es una novela absolutamente transgresora, una novela que fue capaz de satirizar a la sociedad del momento, incluso a un género, el de caballerías. De hecho, se le considera una de las primeras obras modernas. Sí, pero ¿por qué? Principalmente porque los personajes dejan de ser llanos y van evolucionando conforme transcurre la obra. El propio Don Quijote es un personaje muy complejo. Es inteligente, pero a la vez está completamente loco. La evolución de los personajes la podemos ver también en Sancho, en ese monólogo final delante de su burro. Vamos viendo cómo se va haciendo más sabio. Además, mira el protagonismo de Sancho, que a pesar de ser un personaje secundario, cobra mucha importancia en el Quijote y eso también lo convierte en una novela moderna. Otra razón podría ser porque se combinan distintos géneros dentro de una misma obra, la tragedia y la comedia. Tanto que a veces resulta imposible saber a qué género pertenece. ¿Cierto es? Bueno, ahora, después de haber hecho la introducción sobre Cervantes y el Quijote, vamos a leer, como siempre, un fragmento de esta obra. Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él y confesóle. El bachiller fue por el escribano y de ahí a poco volvió con él y con Sancho Panza, el cual Sancho, que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor, hallando al ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: verdaderamente se muere y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el bueno. Bien podemos entrar para que haga su testamento. Entró el escribano con los demás y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma, Don Quijote, con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieren llegando a los mandas, dijo: ítem es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero, tiene que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ello ni se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco y buen provecho le haga. Y si como estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle de un reino, se lo diera, porque de la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece.
Y volviéndose a Sancho, le dijo: «Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en el que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo». «¡Ay!», respondió Sancho, llorando. «No se mueva vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo, vestido de pastores como teníamos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver». Ese ha sido el fragmento. ¿Os ha gustado? Vamos a pasar a comentarlo un poco porque creo que a todos nos ha parecido que su lectura es muy lenta y muy compleja, porque contiene algunas palabras en castellano antiguo. También es verdad que si leyéramos la obra completa se entendería mucho mejor. Sí, pero creo que no tenemos tiempo para leernos las casi 1000 páginas que tiene el Quijote. Bueno, como ya os habréis dado cuenta, este fragmento nos cuenta el fallecimiento de Don Quijote de la Mancha, donde éste recupera la cordura volviendo a su estado normal. Y entonces Sancho Panza enloquece y propone irse al campo para buscar a Dulcinea. También podemos ver ese ambiente de sufrimiento por la muerte de Don Quijote. ¿Y qué me podéis decir del estilo que utiliza? Siguiendo el estilo de Cervantes, utiliza un lenguaje que es habitual en él. También el tono empleado es serio. Con él fortalece ese ambiente de sufrimiento que ha comentado antes Ana. Sin embargo, Sancho utiliza un tono burlón que refleja su locura. También algo muy raro en Cervantes y sobre todo en el Quijote es que cuenta todo tal y como es, sin intención de modificarlo. Bueno, ahora ya entendemos mucho mejor esa escena final. Pasemos a la siguiente parte. Como en todos los programas, vamos a viajar al pasado para conocer más acerca de este autor. Así es, vamos a retroceder hasta 1614, cuando Cervantes estaba escribiendo su obra más conocida mundialmente. ¡Vamos allá! Parece que ya hemos llegado. Qué bonito está todo, está muy abierto y hay mucho espacio. Aunque las casas son de ladrillo, están preciosas, ¿eh? Y muy decoradas. Creo que esa es la casa de donde se encuentra Cervantes. ¿Queréis entrar? Sí, me parece bien. Ese debe ser Cervantes. Sí, y ese es Lope de Vega. Pero parece que están discutiendo. Él y Cervantes solían ser amigos. ¿Y qué pasó? Celos por el éxito. Bueno, pero dejemos esto a un lado y concentrémonos en lo que está pasando delante de nosotros. No lo que deben saber. ¡Ja! Cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo. Y a vos ni os recordarán. Mirad, ya se ha puesto a escribir. Es una obra muy extensa, no me extraña verlo escribiendo sin parar. Y tanto, tardó 10 años en escribir solo la segunda parte. Pero, ¿y ese libro de ahí? Pone Don Quijote de la Mancha. ¿Ya ha terminado de escribirlo? No, ese no es el verdadero Quijote. No está escrito por Cervantes. Pone Alfonso Fernández de Avellaneda. Ah, este debe ser el Quijote de Avellaneda. ¿Qué es eso? Voy a leer un fragmento del prólogo a ver si lo entendéis. ¿No le parecerán a él lo son las razones de esta historia, que se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron? Pero quéjese de mi trabajo por la ganancia que le quitó de su segunda parte. Así que alguien escribió la segunda parte del Quijote antes de que lo hiciera Cervantes. Exacto. ¿Pero quién fue? ¿Quién es Avellaneda? ¿No fue Lope de Vega, el que hemos visto discutir antes con Cervantes? Yo había oído que era Pasamonte. Sí, bueno, no está muy claro. ¿Quién es ese Pasamonte? Jerónimo de Pasamonte era un escritor español que luchó junto a Cervantes en la batalla de Lepanto. Me parece que hay un personaje en el Quijote que se llama Pasamonte, ¿no? ¿No tiene nada que ver con Jerónimo de Pasamonte? ¿Te refieres a Gines de Pasamonte? Bueno, muchos creen que Cervantes quiso representarle con ese personaje. Recuerdo que le robó el asno a Sancho, ¿no? Sí, está claro que Cervantes no le tenía mucho cariño a ese personaje. Por eso mucha gente lo piensa. Además, sus apellidos encajan. Claro, y entonces, cuando lo leyó, quiso vengarse de Cervantes y escribió la segunda parte del Quijote, ¿no? Bueno, no está claro, pero tiene bastante sentido. Mira, mira, parece que se va. Vamos a ver qué estaba escribiendo. Voy a leerlo.
A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro: «Mirad qué libro es ese». Esa es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser de Tordesillas. Quitádmele de ahí y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos. Tan malo es, tan malo, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara. O sea que está hablando del Quijote de Avellaneda, ¿no? Eso parece. Quizá lo acaba de leer y ha decidido incluirlo en su libro. Probablemente. Bueno, ya es hora de volver. Esther nos estará esperando para la entrevista. Está bien, volvamos a 2022. Bueno, ya estamos de vuelta en 2022. Antes os hemos pedido que nos enviáis vuestras dudas y ahora por fin vamos a poder contestarlas con nuestra invitada especial. Miembro de la Real Academia Española, catedrática de Literatura Hispánica en la Universidad de Barcelona, experta en la literatura del Siglo de Oro y una autoridad en la obra de Cervantes. Conectamos vía Meet con Esther de Vangelis. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros y responder a vuestras preguntas. El placer es nuestro. Sin más dilación, vamos a comenzar. Tenemos una pregunta de @cacivipi. Vamos a escucharlo. Muy buenos días. Me parece muy interesante este tema. Entonces me gustaría saber si cuando Cervantes estaba vivo era famoso o ya se hizo famoso después. Un saludo, os escucho todos los días. Un saludo a ti también. Estamos agradecidos de que escuches nuestro programa. Esta pregunta es muy curiosa. A mí también me gustaría resolverla. Por favor, Esther. Bueno, pues el trabajo de Cervantes no fue tomado muy en serio por la población comparado con Lope de Vega y otros, especialmente antes de escribir El Quijote, cuando lo que escribió sí que fue algo más reconocido, pero no tanto como hoy en día. Además, al poco tiempo de morir cayó en el olvido. No fue hasta en el siglo XVIII cuando comenzaron a tomar interés por sus obras, especialmente por la del Quijote. Muchas gracias. Cuesta creerlo, la verdad. Vamos con la siguiente pregunta de @Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Me preguntaba si Cervantes escribió otros géneros aparte de la narración. Y un saludo a mi abuela Lourdes, que es muy fan de vuestro podcast. Interesante. Gracias, @Carlos. Y un saludo a Lourdes y a toda tu familia. Pues sí, de hecho, le fascinaba escribir teatro, pero como era muy reflexivo, a la gente le parecía aburrido y no triunfó. Y esto, la verdad es que le frustró bastante. No me extraña que estuviera frustrado. Yo también lo estaría. También escribió poemas basados en sus obras de teatro, aunque finalmente solo publicó uno. La popularidad de la lírica en esos momentos y de los otros autores lo hizo inseguro y desacreditó su trabajo. Por esto y por su dificultad para escribir poemas, lo dejó a un lado. Es una pena que no podamos recibir más obras suyas. Pero bueno, continuemos la siguiente pregunta. Es de @fanaccount, pretérito de oro, nuestra cuenta de fans. Hola, antes ya habéis hablado de la relación que tenía Cervantes con Lope de Vega. ¿Por qué acabaron llevándose tan mal? Gracias por tu pregunta. Bueno, como hemos comentado antes, era principalmente por celos. Ya dijimos que Cervantes no tuvo mucho éxito con sus comedias teatrales y, al contrario, Lope de Vega adquirió mucha fama por algunas de sus obras. No se sabe quién comenzó primero, pero dedicaban pequeñas líneas de sus obras a criticarse el uno al otro. De hecho, Cervantes lo hizo en El Quijote. Mira, igual que J Balvin y El Residente. Efectivamente. De todas formas, si queréis, yo recomiendo la película Cervantes contra Lope, que trata justo de eso y a mí me parece que describe muy bien su relación. Pues es cierto, la verdad, no está nada mal. Pues seguimos con @laplumadecervantes247. Hola, buenas. Yo me preguntaba cómo se llevaba Cervantes con las mujeres. Sé que estuvo casado, pero ¿estuvo con más mujeres? Bueno, un saludo desde Pamplona. Adiós. Este tema es muy complicado y francamente extenso. Resumidamente, se sabe que estuvo casado con Catalina de Salazar y Palacios. Durante su matrimonio tuvo una hija con Ana de Villafranca. Otro día, si queréis, podemos charlar sobre esto largamente. Pero lo que sí os voy a contar es algo muy curioso, y es que algunos le consideran a Cervantes como el autor del inicio del feminismo. Y sí es verdad que muchas de sus obras y personajes se puede ver reflejado que defendía la libertad de las mujeres. Por ejemplo, con Marcela, que era un personaje que huyó del matrimonio y se hizo pastora para poder vivir en libertad. En parte puede ser porque convivió durante la mayor parte de su vida rodeado de mujeres, entre ellas sus 3 hermanas, y además ninguna de ellas se casó, algo que también era muy raro en la época. Qué interesante, nunca había habido nada de eso. Hemos llegado por fin a la última duda. @Ramancín nos manda este audio. Tengo una pregunta.
¿En la obra de Cervantes, Quijote es su verdadero nombre? Nunca me lo había planteado. En realidad, como hemos dicho antes, el Quijote no se llama así. Todo el mundo lo reconoce así, pero en realidad se llama Alonso Quijano. Y este nombre no fue escogido al azar, está inspirado en una persona real, en el tío abuelo de su mujer Catalina. El personaje y la persona no solo comparten el nombre, sino también algunas características físicas y de su personalidad. Qué curioso. Suerte que tenemos a nuestra experta para poder resolvernos estas dudas. Bueno, esas son todas las preguntas por hoy, pero podéis seguir escribiendo vuestras dudas por redes sociales e intentaremos contestarlas. Muchas gracias, Esther, por responder a las preguntas. Es un placer tenerte con nosotros y esperamos que vuelvas en alguna otra ocasión. El placer es mío. Yo también espero pasar por aquí otra vez. Después de entrevistar a Esther y resolver vuestras preguntas, vamos a abrir por fin la última sección, la de curiosidades. Hemos recopilado las más jugosas y singulares que hemos podido encontrar. Aquí vamos. El Día del Libro se celebra el 23 de abril, ya que tanto Shakespeare como Cervantes murieron ese día, aunque en distintos años. Cervantes fue encarcelado en 4 ocasiones y concretamente en la cárcel de Sevilla. Allí fue donde empezó a escribir el Don Quijote. Después de 400 años, en 2015, se halló la tumba de Miguel de Cervantes, donde se inauguró un monumento funerario en Madrid, en un epitafio. Cervantes era tartamudo. Esto lo admitió el propio escritor en sus novelas ejemplares con la siguiente frase: será forzoso valerme por mi pico que, aunque tartamudo, no lo seré para decir verdades. Sobre el año 1575, Cervantes y su hermano estuvieron esclavizados durante 5 años, hasta que fueron liberados tras el pago de su rescate. El escritor fue excomulgado 3 veces por intentar cobrar a la Iglesia los impuestos que ésta estaba obligada. Aunque El Quijote ha sido una de las obras más célebres de la literatura, Cervantes no recibió dinero por su publicación. No conocemos el verdadero aspecto de Cervantes. Los retratos existentes están basados en una descripción que escribió en novelas ejemplares de sí mismo. Hasta ahí las curiosidades. Tengo una pregunta. ¿Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día? Porque yo he oído que murieron en días diferentes. Tienes razón. En ese entonces, en Inglaterra, se utilizaba el calendario juliano. Se registró que Shakespeare falleció el 23 de abril, mientras que si usamos el mismo calendario que Cervantes, el gregoriano, Shakespeare habría muerto el 3 de mayo. Otro error que se ha descubierto hace poco es que Cervantes murió el 22 y el 23 fue el día en que lo sepultaron. Bueno, pues este podcast ya ha llegado a su fin. Gracias a todos los oyentes que nos han escuchado hoy. Andrea, Ana, María, Esther, ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotras. Igualmente. Gracias a ti por habernos invitado y bueno, a mí para terminar me gustaría animar a todos nuestros oyentes y también a nosotras a leer alguna de las obras del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes, porque de verdad merecen la pena. Como dijo Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.